Bendiciones para todas. En este caso voy a estar haciendo este estudio bíblico, este podcast sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros y también tocar el tema de cómo debemos estar preparados eh, para poder identificarlos, quiénes son los falsos maestros y las falsas doctrinas y quiénes no. Por eso es un tema bastante importante, teniendo en cuenta de que cada vez más hay evangelios que no es el verdadero, que hay uno solo, que hay falsos maestros y hay sectas coreanas dando vueltas por ahí. Por eso debemos estar bien preparados para afrontar lo que se nos puede venir por delante. Entonces, para empezar, empiezo por el libro de Gálatas, eh, donde voy a hacer un poco de exégesis, em, exégesis sobre la historia, ¿sí? Donde vamos a ver el contexto por el cual Pablo escribe estas cartas a los Gálatas y que les avisa a esta congregación cristiana que, bueno, deberían estar atentos de estas falsas doctrinas. Comienzo diciendo entonces que durante un tiempo los Gálatas habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que habían recibido a Pablo, ¿no? Pero claro, esto no duró mucho tiempo porque los Gálatas en su gran mayoría empezaron a enfriarse en su gozo y fervor o su fe hacia Cristo. Por lo tanto, llamó la atención de Pablo, que le habían avisado, y escribe esta carta, primeramente reprochando la frágil fe de los Gálatas, o de muchos de ellos, y segundo, hace una denuncia a través de estas cartas, porque avisa de que hay ciertos falsos hermanos que se habían introducido entre los Gálatas a escondidas para espiar lo que era la libertad en Cristo y llevarlos a lo que eran unas actividades a partir de la ley mosaica, que era la circuncisión, guardar algunas fiestas, es decir, volver a pasos anteriores en el cual ya Cristo ya lo había derogado. Entonces, por lo tanto, los Gálatas estaban enfriando en la fe y estaban volviendo a los rudimentos antiguos a través de la ley mosaica. Paso a leer lo que es Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, donde dice Pablo y escribe: estoy asombrado, le dice a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, él estaba totalmente sorprendido por aquellas actitudes de esta congregación. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Después veremos qué quiere decir anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, lo vuelvo a reiterar, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ahora bien, ¿cómo sabemos de que nos está predicando un evangelio diferente? Bueno, primeramente, y la primera premisa que podemos tener en cuenta es que ese evangelio verdadero debe ser cristocéntrico, como Pablo lo hace en todas sus cartas a las diferentes congregaciones. Siempre es cristocéntrico. La figura principal
es Cristo, es Jesús. En cambio, el Evangelio diferente, o sectas coreanas o sectas cristianas, no son cristocéntricas, no se centran en la figura de Cristo ni predican a Cristo. Lo que hacen es mm, una exégesis, ¿sí? Es una exégesis, no una exégesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una exégesis quiere decir que el que enseña, en este caso las falsas doctrinas, eh, tuercen los textos bíblicos para que el autor parezca lo que yo quiero que diga, ¿no? Tuercen la palabra para que parezca que cuando yo explique o cuando explique el falso maestro en realidad lo lleve a su conveniencia y suene de que o parezca de que el autor dice lo que está enseñando este falso maestro. Por eso acuérdense, las falsas doctrinas no hacen exégesis primeramente y no son cristocéntricas. En Gálatas capítulo 1 del 10 al 16, Pablo hace algunas preguntas, pero en forma de sorna, ¿no? Es decir, en forma de demostrarles a los Gálatas que estaban totalmente equivocados. Por eso comienza diciendo con estas preguntas: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, con estas preguntas les está indicando a los Gálatas que ellos lo que estaban haciendo era agradar a estos falsos hermanos, a estos judaizantes, que lo único que querían ellos era que se vuelvan a sus falsas doctrinas. Por lo tanto, Pablo dice: ustedes no tienen que agradar a los hombres. Si ustedes quieren ser siervos de Cristo, sirvan a Cristo, sirvan a Dios, agraden a Dios, pero ustedes no lo están haciendo. Bueno, este es el comienzo del versículo 10. Después dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo acá sigue diciendo de que lo que él les está diciendo, lo que él les está enseñando, es el verdadero evangelio, es la palabra verdadera que a partir de Jesucristo fue revelado. Entonces, Pablo le dice: yo lo que le estoy hablando es por revelación de Jesús, que es el verdadero evangelio. No soy un falso maestro como ustedes piensan, porque no lo recibí de una invención humana, de una creación de alguien. No, lo recibí del propio Jesucristo. Entonces dice Pablo en el versículo 13: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Acá Pablo cuenta cuando él todavía no estaba convertido. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo pudiera predicar entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Es decir, él no se apuró a consultar o a desviarse de la doctrina. No, no se desvió nunca del evangelio verdadero. Los Gálatas sí se estaban desviando de lo que habían recibido por fe y de lo que Pablo les había enseñado.
Pablo sigue diciendo en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, sigue apuntando contra esta congregación por lo que estaban haciendo. Y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, que ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigue Pablo diciéndoles, aclarándoles que en realidad lo que estaban haciendo, primeramente era abandonar la fe, enfriarse en la fe, alejarse de Dios, alejarse de lo que era el Evangelio verdadero, y por eso Pablo le dice que eran unos insensatos. ¿Quién los fascinó para obedecer otra cosa distinta? ¿Y por qué se estaban alejando? Sigue diciendo en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Perdón, versículo 4 al 6. Les dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ¿qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo le sigue aclarando con mucha claridad a los Gálatas de que ya habían recibido al Espíritu de Jesús, ya habían sido adoptados, habían sido hijos, pero claro, eh, con esto parece que no alcanzaba, porque Pablo les aclaraba una y otra vez. Por ejemplo, en este tema, que ya eran hijos, ya habían recibido la fe por Cristo y que ya no eran esclavos, sino hijos de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, cuando no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le dice a los Gálatas. Es decir, conocieron a Dios, conocieron a Cristo, tenían la fe de Dios, habían sido bautizados, hijos de Dios, y ahora vuelven para atrás, vuelven a los pobres y débiles rudimentos para ser esclavizados nuevamente por obras y no por fe, para ser libres por la fe. Entonces dice en el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Es decir, Pablo se estaba diciendo, todo lo que hice, todo lo que les enseñé, me parece que fue todo en vano, fue todo tirado a la basura por lo que están haciendo. Es lo que Pablo se está diciendo.
Parece ser que fue en vano. Capítulo 5, Gálatas 5:1, y les dice, y les recalca, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y sigue diciendo en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Les dijo que se habían desligado de Cristo, se habían desligado de la fe y habían caído de la gracia que habían recibido. Por eso hay que tener mucho cuidado porque, vuelvo al principio, cuando dice anatema, bueno, ¿qué quiere decir anatema? Pablo dice al principio de que cualquiera que predique otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo sea anatema. Bueno, anatema, en cierto modo, es esto, es caer de la gracia de Dios, es alejarse de la presencia de Dios. Dios mismo aleja a ese creyente y lo que es anatema es que primeramente es expulsado de la comunidad, es expulsado de la congregación. Segundo, está bajo maldición. Tercero, es apartado, como lo dije, y que ya no es de Dios, ya no es considerado por Dios, porque esta palabra también es pecaminosa, sucia, impura, eh, es una persona que está apartada de Dios por su desobediencia y por sus pecados. Entonces, todo este combo hace que una persona, un ex creyente, un ex hijo de Dios, sea anatema. Por eso Pablo lo repite y lo reitera varias veces. Paso a Pedro, la carta de Pedro, que también tiene que ver con las falsas doctrinas, falsos maestros, pero también el fortalecer la fe en nosotros y que estemos atentos. La carta de Pedro, segunda de Pedro, bueno, fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes y para ponerlos sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas. Comienzo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 17, que dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Después dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Remarca y vuelve a reiterar con lo que dijo Pablo en Gálatas.
no fue y no es por revelación de humanos o propia, un invento, una fábula artificiosa, como dice Pedro. Todo lo contrario, siempre es por la intervención del Espíritu Santo. Por eso dice que toda la escritura no es de interpretación privada. Sabemos bien que las sectas coreanas o sectas religiosas cristianas utilizan, utilizan lo que es la interpretación privada y no pública. Por eso te dicen de que, por ejemplo, no hables, no escuches, quédate con nosotros que tenemos la verdad, no veas videos y predicas de YouTube, no le cuentes a los demás qué estás haciendo, qué estás estudiando, te ocultan quién es el pastor de la iglesia, te ocultan muchas cosas que después te dicen, más adelante vas a saberlo. Mientras tanto, seguí con nosotros. Bueno, esto es una interpretación privada y esto está totalmente prohibido. Esto deberíamos tener en cuenta y llamar la atención de que si alguien nos dice es de interpretación privada algo que estás estudiando, bueno, es una red flag de acá a la China. Ya debemos saber de que hay tres puntos principales. Interpretación privada nunca debe ser un estudio bíblico. Siempre el estudio bíblico es cristocéntrico y siempre deben hacer una exégesis, es decir, explicar el contexto histórico original y no hacer una exégesis que es torcer el versículo, torcer los textos para que parezca que el autor esté hablando a favor de esa doctrina. Después comienza diciendo en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, les aclara. Es decir, la carta de Pedro en la primera carta y segunda siempre se dirige ante la sociedad en aquellos tiempos y ahora se está dirigiendo a nosotros también, sobre todo para que estemos avisados. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, versículo 2, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Está bien claro, Pedro, lo que nos dice, y muy bien lo que aclara a los que practican estas falsas doctrinas, que son herejías destructoras, niegan a Jesucristo, pero atraen sobre sí mismos estas personas destrucción repentina y que estas personas también seguirán su libertinaje, es decir, hacen lo que ellos quieren. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, estas personas blasfeman e insultan a Dios. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros. Es decir, que estas falsas doctrinas hacen mercadería de los congregantes, ¿sí? Que son alejados de la fe. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Pedro sigue diciendo en el versículo 12, estoy en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, hasta el 19. Termino con esto diciendo que Pedro está hablando lo que en ese entonces, haciendo un contexto histórico a la sociedad de aquellos tiempos, pero también a nosotros en este momento. Por lo tanto,
esto está vigente, no está abolido ni para nada de eso. Por eso dice en el versículo 12, esos hombres, hablando por estas falsas doctrinas, de aquellas doctrinas y de estas doctrinas actualmente, esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, porque eso es lo que hacen, hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia, escuchen esta palabra, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Y dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, para terminar con este podcast, con este estudio bíblico, haciendo una exégesis, haciendo un poco de lo que es una teoría histórica, bíblico-histórico, por así decirlo. Por último, acá Pedro cierra con todos estos adjetivos para aquellos que primeramente engañan a los congregantes, engañan a los cristianos verdaderos y lo único que hacen es camino de perdición. Eso no solamente para esos cristianos fieles, sino también para ellos mismos, estos falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, que lo único que hacen es no solamente apartar al congregante y destruirlo, sino que se destruyen ellos mismos. Entonces, para terminar, hay 3 puntos fundamentales para si alguno de ustedes se encuentran con estas doctrinas falsas. Primeramente, si ustedes ven que no es cristocéntrico y no ponen a Cristo como primer lugar, salgan de ahí. Segundo, no hacen una exégesis, sino más bien hacen una exégesis, también salgan de ahí, no tiene nada que ver con lo que es lo verdadero. Y el tercer punto es que también tengan en cuenta que deben hacer un contexto social y un contexto histórico para saber de lo que se está aprendiendo. Si todo esto no se hace en lo que ustedes están estudiando, bueno, directamente deben salir de ahí. Así que esto es lo que tengo como premisa para darles, es porque no lo digo yo, está escrito acá. Bendiciones.